tardes, bienvenidos a una conferencia más en este día. En esta ocasión abordaremos un tema un tanto interesante, sobre todo a lo que nos respecta a docentes ya en una escuela o docentes en formación, como en este caso su servidora. Este tema del cual vamos a hablar se trata nada más y nada menos que de la oralidad. Tomemos la oralidad como un modo de comunicación verbal que a través de sonidos que expresamos nos podemos comunicar con alguna otra persona. Ahora bien, vamos a contextualizar todo este tema, que es muy amplio para tratarlo en diversas cuestiones, pero vamos a centrarlo en la educación en específico, sobre todo en educación secundaria. Se cree desde un inicio que la oralidad y al hablar es algo innato, que no necesitamos a alguien que nos enseñe a hablarnos, a comunicarnos con alguna otra persona. Pero ¿creen que es así? ¿Creen que no necesitamos a alguien más que nos enseñe a cómo comunicarnos con otra persona? Tomando en cuenta que no solamente es hablar por hablar, tenemos que tener conciencia de cómo expresarnos, el vocabulario que se debe de utilizar en cada contexto que exista, las personas con las que estamos. Incluso puede tomarse en cuenta con qué tipo de generación estamos conversando. Ahora bien, para que entendamos un poco más esta importancia de aprender, de que se enseñe en educación secundaria, incluso más específico, la importancia de la oralidad, de cómo expresarnos al hablar. Les voy a poner un ejemplo que todos hemos pasado en algún momento durante nuestra vida académica. Llega el fin de semana, haces planes, sales con tu familia, te quedas de ver con tus amigos. Llega el lunes, ingresas a tu salón y llegas muy contento por volver a ver a tus amigos. Ya sea de que armas un plan con ellos el fin de semana, se fueron de fiesta, fueron a algún parque y llegan y lo primero que hacen es hablar con ellos, charlar, en lo que llega la maestra, ¿no? Y estás, Pedrito, ¿te acuerdas de lo que pasamos? ¿Cómo se cayó Jorgito de las escaleras? O no lo sé, empiezan a hablar y no falta la típica palabra que ya parece que es necesaria, ¿no? En toda conversación, sobre todo en nuestro país, el típico güey. Güey, fíjate cómo estuvo esto. Güey, ¿te acuerdas de esto? Es que ese güey, ¿no? Aquí tenemos una forma coloquial de cómo se habla. Pero estás hablando, está bien, estás hablando con tus amigos, tus compañeros de clase. Y sigues charlando, y charlando, y charlando. Pero de repente, ¿qué sucede? Va entrando la maestra. Y se hace ese incómodo silencio, ese silencio preocupante de que llegó la maestra. Y todos a sus asientos. Llega la maestra, se presenta, da los buenos días. Y todos, buenos días, maestra. Así vamos bien. Desde que entra una nueva figura de autoridad o una persona mayor a las personas que estamos aquí como alumnos, así cambia la forma de expresarnos y de comunicarnos por respeto, por valores que tenemos, porque como comentamos, uno de los factores para poder expresarnos es el contexto y las personas con las que estamos en ese momento al hablar. Aún así, estés sentado al lado de tu compañero, o estés atrás, o tengas confianza con tus demás compañeros,
No te vas a volver a expresar o a comunicarte a como lo hacías antes de que llegara la maestra al aula. Todo este aprendizaje que sabemos y que se va aprendiendo es gracias en parte a la escuela. Todo el camino que se ha recorrido hasta llegar a secundaria. Ahora bien, ya vimos que es importante aprender a hablar y tener en cuenta los diversos factores que implican comunicarnos. Y no solamente el hablar, en el escrito también. Cada uno tiene su proceso diferente, pero todo se debe de hacer con conciencia. Ahora bien, volvamos a esta parte de la educación. Como docente en formación, incluso al hablar con docentes ya estando en el aula o catedráticos que nos enseñan y nos forman a nosotros como futuros docentes, hemos analizado poco a poco el programa de estudios que está vigente 2017. En algunos otros los conocen como 2018. Al compararlo incluso con el plan de estudios anterior, nos hemos dado cuenta que se han ido disminuyendo la carga de temas para poder abordar la oralidad. Y no solo la oralidad, también la comprensión lectora, que es uno igual de los factores que implican para poder comunicarnos bien. Pero sobre todo en la oralidad. ¿Por qué se piensa que se le ha restado un poco de valor a este tema? Ahí volvemos al inicio. La sociedad, incluso las personas y cada uno de nosotros puede pensar que no es necesario que alguien se pare y nos diga: tienes que aprender a hablar así. Existen estas formas, estos modos de expresarte. No te puedes comunicar igual con alguien, un adulto mayor, a tu amigo, tu primo, tu hermano, incluso dentro de la misma familia. No te vas a comunicar igual con tu hermano a como te comunicas con tus papás. Un ejemplo que les puedo dar en mi experiencia, en mi parecer como persona, ya no tanto como docente en formación, sino en general, puede que también implique la forma en cómo nos han educado nuestros padres, el contexto en el que estamos rodeados, donde vivimos. Pero les voy a poner algo muy fácil. Yo estuve en constante cambio de vivienda, estuve en un contexto diferente. Por ejemplo, a los 11 años de edad me mudé en un contexto muy diferente, que es la zona de la delegación Iztapalapa, actualmente alcaldía Iztapalapa. Llegas y se ve un cambio enorme en la forma de cómo se expresan incluso los alumnos. Yo tuve que adaptarme a una forma nueva de expresarme con mis compañeros, porque llegabas y me decían, no sé, hay que echarnos, se va a echar un caldo con esta persona, refiriéndose a algo como un faje, por así decirlo. Yo, inocente en ese tiempo, porque no me era costumbre y no me educaron a expresarme de esa manera, pues era indiferente a esos temas, a este concepto que decían. Y ahí es donde poco a poco fui comprendiendo de que cada quien se expresa diferente. Igual dentro del mismo país, es muy diferente en cada contexto. Me tuve que adaptar obviamente a estas nuevas formas de expresiones de mis compañeros para poder comunicarme. Pero incluso lo veía en el mismo salón, aún estando la maestra o en el recreo, no les importaba y seguían hablando de esa forma. Y a mí se me hace un poco extraño, ¿no? A como yo venía de un contexto diferente. Muy bien, estuve con algunos de mis compañeros en ese entonces, todavía cursando secundaria, incluso
un nivel medio superior. ¿Y de qué nos vamos percatando mientras vamos creciendo? Que nos vamos forjando una educación diferente. La misma secundaria la cursé en este contexto de Iztapalapa, donde se puede pensar que es una zona peligrosa. En parte sí es peligrosa, pero también hay zonas o personas que no se expresen igual a las demás. Y más sobre todo si tenemos educación. Volviendo a esta parte que estamos en el aula. Obviamente es diferente. Mis compañeros y yo fuimos cruzando por diversos procesos de enseñanza, de educación, con diferentes incluso maestros. Y que a través de actividades, de decirnos, no, es que no te puedes expresar de esta forma a como lo estás haciendo con tus amigos. Vas aprendiendo una nueva forma de comunicarte, tener en conciencia cómo estás expresándote con cada persona, en cada contexto. Por ejemplo, una de las maestras que para mí fue inspiración incluso para llegar a estar como docente en formación. Esto fue, no recuerdo hace aproximadamente cuánto, pero para igual ayudarnos a expresarnos, a comunicarnos, nos dijo, se tiene que aprender un poema de tantas estrofas, no un poema corto, poema largo. Y no, pues dices, nada, fácil, me lo aprendo y lo voy a decir. No, al momento de llegar al salón y al ver la maestra, para podernos enfrentarnos y perder el miedo de esto de hablar en público, ¿qué hizo la maestra? Arrimó su mesa y nos hizo subirnos a la mesa enfrente de todos los compañeros. Incluso nos decía, mira a una persona fijamente y haz de cuenta que le vas a dedicar el poema. A esa edad como de, ay no, qué pena, qué vergüenza. Pero con estas actividades un poco diferentes, es que nos fuimos forjando y me fui forjando y aprender a comunicarme de forma diferente, a perder el miedo de estar hablando en público, ¿no? Que aún bien me cuesta un poco de trabajo, pero vamos perdiendo este miedo y vamos ganando experiencia al comunicarnos. ¿Y gracias a qué? A la enseñanza de los maestros. Sí, muy bien los maestros se quejaban también de que no venían esos temas, esas actividades en el programa de estudios. Ellos tomaban en cuenta lo que nos faltaba a nosotros como alumnos y lo que se debe de hacer, tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, algo que carecen, para poder fortalecerlo. Y es lo que hizo la maestra. Sí, se pudo saltar un poco el plan de estudios, pero hizo algo que nos aportara y nos funcionara. Porque no hay ningún día en el que no nos comuniquemos con alguien. Así sea que estemos a la distancia, con esto de la pandemia, está existiendo esta forma de videollamadas. Aún así, ya sea tomar clases, hablar con tus amigos simplemente, ver alguna película desde línea junto con tus amigos. Igualmente no nos comunicamos igual al estar en videollamada, estando lejos, una llamada con tus amigos, echando relajo, el chismecito, a cuando estás con una clase con tu maestro. Es muy diferente, el manejo del lenguaje es muy diferente. Incluso en secundaria, afortunadamente, tengo un hermano que está cursando secundaria y estoy incluso al pendiente de sus clases, cómo toma clases. Los alumnos se comportan bien al estar con el maestro. Incluso se puede ver un cambio de expresiones a cómo se comunican con él, ¿no? Algunos términos un poco más formales, a cómo se hablan entre ellos. Así que díganme ustedes, a partir de todo esto, ¿creen que no es importante la enseñanza dentro de un aula
de cómo aprender a comunicarnos, a expresarnos, a mi parecer, es infinitamente necesario, a pesar de que en los programas de estudios se vaya perdiendo cada vez más este interés por enseñar. Otro aspecto fundamental para poder comunicarnos es la habilidad de persuadir. ¿Qué es lo que tienen incluso los políticos? Es esa manía de persuadir a la gente. Puede que no hagan bien su trabajo, no tengan buenas propuestas, pero al hablarles bonito, al tener presencia ante esas personas, es lo que les ayuda incluso a ganar el puesto que quieren. Aparte de que hay corrupción y más, tienen que tener esa habilidad de persuadir a las personas de cree lo que yo te estoy diciendo. Y esas personas que están en el poder tuvieron una preparación, les enseñaron para tener esa habilidad y poder comunicarse en diferentes contextos, porque vemos que entre campañas se hacen los humildes y están presentes en las problemáticas que tienen las comunidades. Pero al pasar eso, ganan, nunca los ves más. ¿Pero por qué? Ya ganaron, aplicaron su habilidad de persuadir, de hablar, de la oralidad y ganaron. Ese factor no solamente va a ayudar a ganarse un puesto importante político, sino también en la vida diaria, que es lo que se quiere lograr con el programa de estudios, por competencias, que lo que se aprende en clase, no solamente de español, en general, se llegue a aplicar en la vida real. ¿Creen que si no aprendemos a expresarnos bien, a escribir incluso, otros temas en general, pero sobre todo la oralidad, nos va a ayudar en un futuro a conseguir un puesto de trabajo que les guste? Van a tener presencia, están conscientes a qué situación van, a qué contexto, con qué personas van a hablar. Van a tener un amplio vocabulario de conceptos formales para expresarse. Imaginen todo lo que es importante, la enseñanza de la oralidad y cómo va a influir en las vidas de las personas que se van formando. Creo que es un momento de reflexión importante que se debe de hacer, incluso replantearse en los programas de estudio, que es en donde se debe de ver reflejado ese intento de cambio para ayudar a los alumnos a ser mejor personas y apoyarlos en una situación real que les va a ayudar en su día a día. Porque como comentaba anteriormente, no hay ningún día en el cual no nos comuniquemos con alguien, ya sea llamar, pedir alguna comida, algún servicio, hablar con tu hermano, con tu amigo, preguntarle a algún maestro algún tema que no entendiste. Va a estar ahí, siempre te vas a comunicar. Es por eso que hay que reflexionar. Realmente es necesario tener a alguien que nos enseñe, tener una planeación para enseñarnos y enseñar a hablar. Tomen conciencia de todo el proceso que han tenido en su historia de vida, en su historia académica, y si se dan cuenta, se van a percatar que la escuela es un factor importante en el cual se debe de enseñar a hablar. Felicito a esos maestros que incluso se han saltado un poco los programas de estudios o incluido aspectos un poco más importantes de los que vienen ahí, que les pueden ayudar a los chicos en su vida diaria. Pues es un poco, hablamos de ese tema tan importante dentro del ámbito educativo y en general como sociedad.
como personas que debemos de tener, que es el hablar. Eso es todo. Espero que les haya gustado y nos veremos tal vez en una futura conferencia hablando igual temas de la comunicación, de la oralidad, en otros tipos de contexto. Pues muchas gracias y espero que reflexionen de ese tema y les haya gustado.